Qué bueno que hoy somos reconocidos como hijos de Dios. Antes éramos reconocidos de otra manera, que no es necesario repetirlo ni decirlo, pero qué bueno que hoy somos hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Bueno, pues quiero invitarle que me acompañe en su Biblia, siempre agradecido con el Señor por el privilegio que siempre me permite poder tener para poder predicar la palabra. Es un privilegio y una responsabilidad, la cual le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vamos a hablar de una ley que no se puede cambiar y que ya es parte de nuestro diario vivir. Por eso el título del mensaje le hemos puesto: lo que siembras hoy, cosecharás mañana. Lo que siembras hoy, cosecharás mañana. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Cuando usted ya lo tenga, me regala un fuerte amén. Gloria a Dios. De este lado ya lo tienen, de este otro lado creo que no. Bueno, vamos a ver, ¿ya lo tenemos? Gloria a Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra del Señor: mire, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oramos. Bendito Dios y Padre celestial, Señor Jesucristo, bendecimos, alabamos tu nombre, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque nos permites poder compartir tu palabra, nos permites poder aprender de tu palabra, Dios. Gracias por este privilegio que nos das, para que podamos aprender que como hijos de Dios debemos tener mucho cuidado de las cosas que sembramos y dónde las sembramos, porque un día, Señor, todas esas cosas van a dar su fruto, Dios, y de eso también daremos cuentas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, mis amados hermanos. Lo que siembras hoy, cosecharás mañana. Mire, no sé si alguna vez usted ha sembrado algo. Me imagino las hermanas, yo entiendo que por naturaleza, tal vez como por cuestión de decorar su casa, de arreglar su casa, han sembrado algo más de alguna vez. Yo recuerdo pequeño, también más de alguna vez le ayudé a mi mamá a sembrar algo en la casa, pero digamos cualquier cosa, una planta, tal vez alguna vez lo ha hecho. Ha puesto una semilla. Yo recuerdo de las cosas que nos ponían a hacer cuando estudiábamos, agarramos un frijolito, y eso era bien interesante, ver cómo el frijolito germinaba, y son cosas que uno puede ver. Y algo que nosotros digamos, sembramos una semilla, un árbol, pero digamos, por esa razón podemos tener bien claro que la semilla que usted y yo sembremos determina el fruto, ¿verdad? La semilla, lo que usted siembra, determina de qué va a ser ese fruto. Y eso de alguna manera es una ley, algo que no puede cambiar, algo que así está escrito y que así va a ser. Por eso dice en el versículo 7, quiero que lo volvamos a leer: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este versículo tal vez nos está haciendo extraer a la memoria o traerlo a nuestros corazones una ley, la ley de la siembra y la ley de la cosecha. Dos cosas que van de la mano y que de alguna manera también la podemos aplicar a nuestra vida. Por eso viene y toma esta ley. De hecho, al sembrar una semilla, producirá lo que ella es. Y como le decía, eso es algo que no se va a cambiar. Es algo que está bien claro. Usted siembra una semilla, por ejemplo, una semilla de maíz, producirá una planta de maíz. Y eso es una ley. Siembra una semilla de mango, le va a dar un árbol de mango. Y así sucesivamente. Podemos ir, cada cosa da conforme lo que es la semilla. Pero también junto con esto hay algo más, que cuando en el caso del maíz, que cuando este crezca, dará muchas mazorcas de maíz. O sea, no, de una cosita, de una semilla, produce muchas cosas. En el caso de que produce más de lo que la semilla era. Por ejemplo, usted siembra un aguacate, de un aguacate nace un árbol, y del árbol tiene un cultivo de aguacates. O sea, produce, se multiplica. Entonces eso también se pasa en nuestra vida. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, por mínimas, por pequeñas que sean, independientemente donde sea que las hagamos, en casa, en el trabajo, en el estudio, donde quiera que nos movamos, de alguna manera también produce, y en mucha cantidad. La planta
y esto es algo real, y esto es la ley, la planta no puede dar otro fruto, en el caso del maíz, que no sea maíz. No puede dar otro fruto. De hecho, Jesús lo dijo en Lucas 6:44: no se cosechan higos de los espinos, ni uvas de la zarza. O sea, usted va a la zarza, no va a encontrar uvas. Yo voy a ir a una mata de esas de guineo, no voy a encontrar un mango. ¿Por qué? Porque no lo produce. O sea, yo no puedo esperar, o sea, sembrar algo y que este algo, como quien dice, de rebote o de chiripón, me produzca otra cosa. No, es algo que es una ley y que de alguna manera no se puede y no se va a cambiar. La gente que ha sembrado sabe muy bien eso. Por eso es muy importante saber dos cosas, y tal vez en eso voy a estar redundando un poco: qué es lo que se siembra y dónde se siembra, porque son dos cosas muy importantes. Porque nosotros podemos estar sembrando algo tal vez en tierra que no está preparada, o tal vez estamos sembrando algo bueno o algo malo en tierra que está preparada. El resultado va a influir de la semilla, pero también va a influir del lugar donde nosotros estemos sembrando. Y como solo repito, y esta es una ley, la misma ley que rige la siembra, la misma ley que rige la cosecha, en el mundo natural también son las que se cumplen en el mundo espiritual, hablando espiritualmente. O sea, esa misma ley que rige en el mundo natural, rigen también el mundo espiritual. Todo lo anterior, de lo cual hemos estado hablando, en el campo de la agricultura, pero digamos, todo lo anterior es en el campo de la agricultura, pero también podemos aplicar esta ley a otro tipo de siembra. Digámoslo en este caso, lo que uno hace en esta vida, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hemos aprendido, pero también lo que nosotros estamos haciendo. Digamos, una semilla buena, digámoslo así, es algo que, digamos, es algo espiritual, por decirlo así. Una mala semilla, por lo general, procede de la carne, procede de los deseos de la carne, de los deleites de la carne, y muchas veces estamos dañando también. Entonces, nos dice de alguna manera, cuando leemos este versículo, en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nos dice de alguna manera que nadie puede saltar esta ley, nadie la puede saltar. No, digamos, yo no puedo hacer caso omiso como diciendo, en mí no aplica eso. Pues déjeme decirle, sí aplica, y aplica en todo lo que hacemos, aplica en todas nuestras facetas de la vida, aplica. De hecho, muchos tal vez estamos disfrutando el haber sembrado hace 10, 15, 20 años una buena semilla en una buena tierra, pero tal vez muchos, tal vez estamos pagando tal vez las consecuencias, porque en algún momento de nuestra vida sembramos una mala semilla en una buena tierra o en una mala tierra. O sea, venimos y cometimos un error. O sea, es algo, digamos, es una ley y que no se puede cambiar. De hecho, nadie de nosotros la puede saltar. Por eso, el título del mensaje le pusimos: lo que siembras hoy, cosecharás mañana. Hay un dicho muy peculiar que nosotros escuchamos, y que de hecho ese será mi punto número 1: siembra vientos y cosecharás tempestades. Acompáñeme, Proverbios capítulo 22. El propósito que podamos aprender lo importante de nuestras acciones y ese ejemplo que muchas veces podemos dar a otros. Proverbios capítulo 22, versículo 8. Cuando lo tenga, me regale un fuerte amén. Proverbios 22, 8 dice la palabra del Señor. Si ya lo tiene, oye, espéreme a mí. Hoy sí. Proverbios 22, 8. Recuerde, siembra vientos y cosecharás tempestades. Proverbios 22, 8 dice la palabra del Señor: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Fíjese que me llama la atención, porque me podía pensar en este punto y se me venía a la mente cuánto peso tienen nuestras acciones, cuánto pueden pesar nuestras acciones, y de alguna manera es algo que tenemos que tener bien claro, que no podemos esperar un buen resultado de una mala acción.
No podemos esperar un buen resultado de algo que estemos haciendo mal, de algo que no se está haciendo bien. O sea, no podemos esperar un buen resultado. De alguna manera, una mala acción, por mínima que sea, va a generar algún problema, tal vez no en el momento, pero sí más adelante. Por ejemplo, me ponía a pensar en el caso de David. Usted conoce a David, una persona que llegó al trono que Dios había preparado, al trono de Israel. Llegó y dice que su corazón era conforme al corazón, a la voluntad del Señor. Pero hubieron muchas acciones en la vida de él que, quieras o no, es algo que nosotros podemos ver, que le generaron grandes consecuencias. Como por ejemplo, una vez él decidió no ir a la guerra en la época que los reyes, dice que salían a la batalla. Dice que él decidió no ir y decidió quedarse. Dice que él se asomó ahí por el balcón y de repente vio una mujer. Y cuando él vio a esta mujer, él la codició. Él le llamó la atención y la mandó a traer. Y la mujer pues vino. Y según lo comenta la Biblia, él, digamos, como que la conoció, para que, digamos, así lo expresa la Biblia. Pero ¿a qué quiero llegar? Esta acción lo llevó a cometer una serie de acciones más. Porque debido a lo que él había hecho, ella había quedado embarazada. Bien, inmediatamente lo que él hizo, la solución que a veces el enemigo puede dar, es de que de repente él manda a llamar al esposo de ella, que era Urías. Urías era alguien de los valientes de él, alguien muy conocido de su ejército, de alguien de renombre, que él estaba en la batalla. Cuando el rey estaba quieto, él estaba en la batalla. Viene, lo manda a llamar. Lo manda a llamar a Urías y le dice: mira, vení, como quien dice, tomate un descanso, te lo has ganado, anda con tu esposa. Como quien dice, David lo que él buscaba era ocultar ese error, ocultarlo. Viene Urías, él teniendo algo bien clara, su convicción de que era lo que debía de hacer. Él intenta guardarse. El rey viene hasta una de tantas, hasta lo invita a que tome, como quien dice, que se ponga bien bolo para que se acerque a la mujer, y él nada que ver. Él decide permanecer íntegro conforme la voluntad del Señor. Mire, esto me hacía pensar a mí que no importa la persona que tal vez nos puede estar haciendo querer desviarnos del propósito de Dios. Cuando tú y yo tenemos nuestra convicción bien firme, nada nos mueve, hermano. Nada nos mueve, y sea quien se lo esté diciendo, porque usted tiene firmes sus convicciones. Usted sabe en quién ha creído y sabe que primero buscamos agradar al Señor que agradar a los hombres. Amén. Entonces esta persona decidió no hacerlo. Bueno, David, ya viendo no le quedó de otra, dice que lo mandó al frente de la batalla, a donde estaba la primera línea, y él murió. Esta acción, que aparentemente terminó allí, bueno, ya estuvo muerto el perro, como dicen, se acabó la rabia. Pero mentiras, esa acción no acabó ahí. Esta acción a David le trajo duras consecuencias. Lo que comenzó como un error, ¿cómo terminó? Como un crimen. Un crimen que el rey había cometido. Tal vez no él directamente, pero sí sus acciones, sí lo que él había decidido. Mire, muchos conocemos ya la historia, sabemos bien todo lo que pasó. Viene después el profeta, lo reprende, David se arrepiente, y de hecho Dios perdona a David. Pero hay algo que no se pudo quitar. ¿Y qué fue? Las consecuencias. Las consecuencias no se las pudo quitar. De hecho, las consecuencias de ese pecado lo persiguió a él casi toda su vida. Lo persiguió toda su vida. ¿Y cómo lo podemos ver reflejado? En la vida de sus hijos. Usted se fija, ve la historia de los hijos de David. Mire, muchos de ellos tuvieron un final muy malo. Un final muy malo. Uno se le rebeló, otros querían el reino de él. Uno de sus hijos se acostó con una de sus hijas. O sea, como vemos, un solo problemón. ¿Y sabe solo por qué? Porque él un día sembró mal. ¿Cómo es? Siembra vientos y cosecharás tempestades. Versículo que hemos leído: el que siembra iniquidad, ¿qué va a segar? Dice, iniquidad. O sea, ahí es una ley que nosotros no podemos cambiar. Mire, y me pongo a pensar, porque así es como trabaja el enemigo. Es así como trabaja el enemigo. Nos hace caer en el pecado.
Después viene y nos acusa, como quien dice, la culpa. Pero después viene el enemigo. Cuando uno no busca la ayuda del Señor, lo que hace es nos da una solución que es más grave. Que en el caso de David, ¿cuál fue? Cometer un crimen. En el caso de Urías. Fíjese que muchas veces nosotros en la vida así somos también. Cometemos un error, fallamos al Señor, pero en vez de venir y buscar la solución como debe ser, venimos y cometemos un error que todavía viene siendo más grave todavía. Me podía pensar y leía por ahí la gente que a veces aborta. Prácticamente el aborto es la consecuencia de una acción que se pudo haber evitado desde un principio, pero no. Venimos y el enemigo hoy busca darnos una solución tan fácil e intenta hacerlo todo tan legal, pero que va en contra de los propósitos del Señor, que va en contra de la voluntad del Señor. Así es el enemigo. Me pongo a pensar en los divorcios. ¿Cómo pudo haber surgido un divorcio? Porque el divorcio es el final de algo que se sembró años atrás. Tal vez una infidelidad, tal vez un maltrato, tantas cosas que pueden afectar y que pudieron haberse evitado si en el momento se hubiera sabido tomar una buena decisión. Hoy nosotros estamos con ese tiempo para tomar buenas decisiones, para poder ver qué estamos sembrando en el caso de adultos en nuestros hijos, porque eso en su mañana va a germinar. Y como dice la palabra del Señor, dice el versículo: el que sembra iniquidad, iniquidad segará. Recuerda, siembras vientos y vas a cosechar tempestades. O sea, digámoslo de otra manera, de algo malo no puede salir algo bueno. Es mentira. De algo malo, de algo que se empieza mal, no puede salir algo bueno. Vámonos al siguiente punto. Siembra buenas acciones y cosecharás el fruto de ellas. Vea lo que dice Proverbios 19. Vámonos con la contraparte, porque esta es la contraparte. Ya se fijó, si sembramos tempestades, van a haber tempestades, pero si siembras buenas acciones, cosecharás el fruto de ellas. Proverbios capítulo 19 y versículo 17, ¿lo tenemos? Gloria, dice la palabra del Señor. Miren qué bonito eso que dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mire qué hermosa. Y usted, si quiere, tómelo para su vida. Tómelo. Se lo vuelvo a leer: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mire, tal vez nosotros no tengamos terreno donde sembrar semilla. A lo mucho la tierra que tenemos en el cuello, a lo mucho la tierra de las uñas, pero tal vez no tenemos más nada donde sembrar. No tenemos nada donde sembrar. Mire, yo últimamente me he hecho malo para sembrar. Yo recuerdo que antes yo sembraba una plantita en la casa. De hecho, mi mamá me ponía a mí a sembrar, le decía que tenía buena mano. Y pues sí, le hacía caso a mi mamá. Pero hoy tal vez ya tengo mala mano. Fíjate, no, todo lo que yo siembre frente a la casa se me muere. En serio. Una vez fuimos al Parque Bicentenario, nos dieron unas plantas y le venimos y las sembré en la casa. No, hombre, no me duró, ni un mes me duró. De verdad, o sea, tal vez no somos buenos para ese tipo de siembra. Y tal vez nosotros no tengamos terreno donde poder sembrar, pero tenemos algo más grande que podemos plantar y sembrar. ¿Y sabe qué es? La palabra de Dios. Muchos de nosotros, yo no sé su vida cómo será, pero en la mía sí, así fue. Muchos tal vez somos resultado de la palabra de Dios que alguien nos dio, de que alguien sembró en nuestros corazones. Algo que en nuestra vida marcó la diferencia. No sé cómo usted fue que llegó, cómo conoció de Dios, cómo fue que llegó a los caminos del Señor. Yo siempre se lo he dicho, yo conocí de Dios por medio de mi papá. Y hoy en día yo le doy gracias a Dios por eso, porque fue gracias a que Él conoció de Dios, que Él me habló a mí de Dios y yo pude conocer de Dios. O sea, y nunca se me va a olvidar, porque el día que yo me gradué del Colegio de Teología, yo recibí mi título del Colegio de Teología, ya ordenado, ya graduado del Colegio de Teología. Yo lo primero que pensé en ir donde mi papá y decirle: papá, este es el fruto de una decisión que usted tomó hace muchos años. ¿Sabe qué me pongo a pensar? Nosotros, y estamos llamados a eso, nosotros podemos sembrar palabra de Dios. Pues nosotros podemos sembrar. Tú y yo podemos marcar la vida de otros. Sí, tal vez en un tiempo cometimos errores. Sí, tal vez cometimos muchos errores. Dijimos muchas cosas que no tuvimos que haber hecho. O tal vez tantas cosas que hicimos, la gente nos conoció de otra manera. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, hoy tú tienes la oportunidad de cambiar eso.
Hoy tal vez, como te digo, no tenemos tierra donde sembrar, pero sí tenemos la palabra de Dios. Y te voy a decir una cosa, y donde tú andas, hay mucho terreno que necesita de esa buena semilla. Hay muchas personas que necesitan de esa buena semilla. Y te voy a decir una cosa, todo lo que nosotros hagamos, dice la palabra del Señor, ¿sabe qué hace el Señor? Él te lo devuelve, Él te lo recompensa. Porque nada de lo que uno hace cae en un saco roto, sino que al contrario, el Señor te lo vuelve a pagar. Sí, tal vez no lo hacemos por eso, porque yo sé que muchos estamos agradecidos por la salvación que Dios nos ha dado, amén. Pero es algo que el Señor nos ha encomendado: ir y predicar su evangelio. Ir, como dice la alabanza, hermano Jimmy, y lo dice la palabra del Señor, hasta lo último de la tierra. O sea, ese es algo que el Señor nos ha hecho. La pregunta es, ¿estamos sembrando esa buena semilla? Yo me encanta molestar a los jóvenes que siembran a través de sus redes sociales. Y de hecho se los digo muchas veces a ellos, que estamos sembrando a través de nuestras redes sociales. Yo sé que ustedes no, yo sé que ustedes como adultos, como padres de familia, ustedes solo palabra de Dios publican, amén. Solo, hermana, amén, gloria a Dios, hermano. Yo sé, mire, que estamos sembrando esa buena semilla. Nunca se sabe hasta dónde puede llegar. Nunca lo vamos a poder saber. Pero ¿sabe qué? Dios sí lo sabe. Y le voy a decir una cosa, y si no lo haces, menos lo vas a saber. Menos lo vas a saber. Es una oportunidad que tenemos nosotros para impactar la vida de otros. Tú como padre de familia, tú impactas la vida de tus hijos. Y no solamente con el hecho de traerlos a la iglesia, no, pues está bien, traerlos a la iglesia, hacerlos que sirvan, hacerlos que vengan a la casa del Señor, pero también lo que nosotros hagamos en nuestros hogares, también lo que ellos puedan ver en nuestros hogares. Allí es la oportunidad de que nosotros podemos predicar la palabra de Dios. Por eso era muy importante cuando de repente al pueblo de Israel le comentaron que debían de meditar en la palabra de Dios de día, de noche, y que nunca se debía apartar ese libro de la boca de ellos. ¿Por qué? Porque era la manera como de sembrar esa buena semilla, sembrar esa buena palabra. Porque si tú siembras buenas acciones, entonces una cosa, vas a cosechar los frutos de ellas. Vas a cosechar esos buenos frutos en tu familia, en tus compañeros de trabajo, en tus amistades. Todo lo que tú hagas, te voy a decir una cosa, Dios te lo va a recompensar. Porque por medio de la palabra de Dios podemos salvar vidas. Yo no sé si usted lo ve así hasta ese extremo, pero muchos por medio de la palabra de Dios podemos salvar vidas, podemos transformar vidas. ¿Cuántos de nosotros nuestra vida ha sido transformada por medio de la palabra de Dios? ¿Cuántos? ¿De dónde Dios nos sacó? Lo pongamos a pensar, ¿de dónde estábamos? ¿Cómo éramos? Yo estaba viendo un video del hermano Jimmy, dije yo, gracias a Dios que Dios lo salvó, dije yo. No, me iba por otro lado. No, mentira. Pero ¿a qué quiero llegar? ¿De dónde Dios nos sacó? Pónganse a pensar, ¿de dónde Dios nos ha sacado? ¿Sabe qué? No hay que ser egoístas. Hay que hablarles a otros de Dios. Y no se canse. Que va a caer mal, como cantaba la alabanza. Ahí viene el aleluya, el gloria a Dios. En otros lugares recuerdo que le decían, ahí viene el pase surrio, le decían. Ahí le decían, ¿por qué? Porque, está el pase, se quiebra para que pase por bueno, decía. ¿Sabe qué? Aunque puedan decir todo eso, nuestro deber es sembrar esa buena semilla que es la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Por eso es muy importante lo que hacemos, lo que vivimos y cómo lo predicamos o cómo lo practicamos. Tu testimonio, mi hermano, pesa. ¿Cuánto creemos eso? Tu testimonio pesa. Aunque no lo creas, la gente te está observando. Aunque tal vez tú no te pones un uniforme, pero ya saben que vienes a la iglesia, ya saben que te estás congregando, ya saben, mire, porque la gente a uno lo tiene bien observado, bien guachado lo tienen a uno, donde quiera que uno ande. Pero ¿sabe qué? Eso es bueno, fíjese. Y gloria a Dios por eso. Porque esa es la oportunidad que tenemos para predicar de la palabra del Señor. Tu testimonio pesa. Lo que haces, por mínimo que sea, para Dios no cae en un saco roto. Para nada, en ningún momento. Sino que al contrario, es la oportunidad que tenemos para hablar a otros de Dios. Para que muchas personas conozcan, así como nosotros hoy la conocimos. Hoy conocemos la palabra de Dios. Otras personas también puedan conocer la palabra de Dios. Acompáñenme a Santiago capítulo 5. Versículo 20, Santiago 5:20, está después de Hebreos.
Santiago 5:20, vean lo que dice esta parte, porque quiero que sigamos fortaleciendo eso. Recuerda, si siembras buenas acciones, cosecharás el buen fruto de ellos. Lo vas a cosechar en tu familia, lo vas a cosechar en tus hijos, lo vas a cosechar en tu matrimonio, lo vas a cosechar en tu lugar de trabajo, lo vas a cosechar y la gente hasta te va a respetar por eso. ¿Por qué? Porque estás dando un buen testimonio. 5:20, ¿lo tenemos? Permítame que yo estoy en Pedro. Hoy sí, 5:20, sí. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, vea bien esto, salvará de qué dice ahí, de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vean lo hermoso y lo importante que es sembrar la palabra de Dios. Mi amado hermano, el hecho que nosotros a veces le insistamos, mire, conéctese a nuestras redes sociales, suscríbase a nuestras redes sociales, créame que no es porque nosotros estemos buscando ser remunerados por algo, lograr tener algún beneficio de eso, no, al contrario. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque muchas de nuestras amistades necesitan de Dios. Muchas, yo se lo he dicho muchas veces en los anuncios. Mire, tal vez y si pudiéramos entender eso, porque la palabra de Dios aquí me lo dice. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Si podemos entender eso, cuántas de nuestras amistades necesitan de Dios, y tal vez lo único que conozcan de Dios es lo que vean en nosotros. Sí, lo que antes fuimos, bueno, pero ¿sabe qué van a ver? Cómo Dios puede transformar sus vidas. Y si nos ha transformado a nosotros, ¿cuánto más nos puede transformarlos a ellos? Así que de eso se trata, mi amado hermano, a no tener temor, sino que a tener fe. Cuando siembra buenas acciones, cosecha buenas acciones. Pero también hay algo muy importante que se aplica en esta ley. ¿Y sabe qué es? Que el que nada siembra, nada cosecha también. Acompáñeme a 2 de Corintios. Si sembramos algo malo, las acciones ¿cuáles van a ser? El fruto va a ser algo malo. Pero si siembras algo bueno, vas a tener un buen fruto. Pero también el que nada siembra, nada cosecha también. Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 9 y versículo 6. 2 de Corintios 9:6, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor, dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea que si, mire, el que nada siembra, nada va a cosechar. Eso es algo muy, muy cierto. O sea, no se puede ir al banco a sacar de lo que no hemos ahorrado. ¿Sí o no? Vaya a cualquier banco, mire, vengo a sacar dinero. Le van a pedir la tarjeta, le van a pedir el número, digamos que lo tiene. Pero si no tiene nada en ese banco, nada le van a dar, porque no se puede ir al banco a sacar lo que no se ha ahorrado. Usted tal vez tiene un sucuchito que dijo que alguna vez voy a ahorrar ahí y nunca le metió, más que tal vez solo un centavo, tal vez a lo mucho. O sea, y ahí ustedes, oye, el cuchito, no van a hacer dinero de allí, no va a producir nada. ¿Por qué? Porque no se sembró nada. Así hay cosas en la vida que solo se quedan muchas veces en deseos de querer hacer, de que si hiciera esto, si hiciera esto otro, si me animara, y ahí se quedan solo en deseos. Un tipo, quiero poner una tienda. Usted ve que tal vez tiene la oportunidad de poner su tienda en el lugar. Hay gente que le dice, no hombre, hágalo. Pero ¿sabe qué? Nunca lo hace, porque tenemos temor de emprender algo diferente, de hacer las cosas diferentes. Digamos, tenemos temor hasta de predicar la palabra de Dios. Ay, queremos que nuestra familia cambie, y queremos que nuestros hijos cambien, queremos que nuestra esposa, nuestro esposo cambie, pero no estamos sembrando nada. ¿Cómo vamos a producir si no estamos sembrando algo? Mira, hay cosas que tal vez nosotros podemos solamente desear en nuestra mente, pero si no empezamos a sembrar, esto es como una relación de noviazgo, o cuando alguien está con el deseo de querer conocer a alguien, ¿qué hace? La parte del cortejo comienza con detallitos. ¿Qué está haciendo? Sembrando en el corazón de la otra persona. Una llamada, un mensajito, una florcita, una cartita, hoy WhatsApp y todo un montón de cosas más. Pero ¿qué está haciendo? Está mandando detalles que van llegando al corazón. ¿Y qué comienza a hacer? Comienza a producir. Pero aquel que es frío, yo he escuchado, mire, he escuchado un montón de cipotas te di lo mismo. Fíjese que ni me escribe ni me llama, me dice. Ahora, ¿y ahí dónde van a hacer? Si no ha sembrado nada. Lo mismo en nuestra vida, lo mismo en todo lo que hagamos, lo mismo en nuestra familia, lo mismo en nuestro trabajo, aún en tus metas personales, como esposos, como matrimonio, hacia nuestros hijos. Miren, muchos casos, yo he escuchado muchos casos de gente que habla con sus hijos y le dice, mire hijo, yo hasta bachillerato le voy a dar y punto y final. Y digamos, y quiere que su hijo sea profesional.
y quiere que su hijo salga adelante, pero hasta ahí lo coaccionó. O sea, de alguna manera no se puede. O sea, el que nada siembra, nada cosecha. Solo se queda en eso y no avanzamos. ¿Por qué muchas veces nos estancamos? ¿Por qué no crecemos espiritualmente? Porque como le digo, esto es algo tal vez natural, pero que se aplica a nuestra vida espiritual. ¿Por qué no crecemos espiritualmente? Y no me refiero por el hecho de que no consigamos el milagro, porque a veces nosotros basamos el crecimiento espiritual en los milagros que puedan suceder en nuestra vida. El hecho que usted esté pidiendo la sanidad, esté pidiendo un carro, esté pidiendo una casa. No, va más allá que eso. ¿Cómo está nuestra relación personal con Dios? ¿Cómo está nuestra relación? Porque si nosotros sembramos en nuestro corazón, sembramos la palabra de Dios, sembramos el hecho de congregarnos, sembramos el hecho de tener convicción, ¿sabe qué? Nuestra vida espiritual va a comenzar a crecer. Va a comenzar a crecer. Pero si no sembramos, si no leemos la Biblia, si no oramos, solamente en el hecho cuando estamos en la casa del Señor, ¿qué va a pasar ahí? Pues no vamos a avanzar. Fíjense que me viene a la mente, en la Biblia habla de una persona, del siervo que solo recibió un talento. No sé si se acuerdan de esa parábola, de que uno dice que le dio digamos, unos 10, a otro le dio 5 y a uno, solo uno le dio. Pero ¿qué hicieron los demás? A los demás lo invirtieron, los demás lo multiplicaron. Pero al que le dio uno, ¿qué fue lo que hizo? Lo enterró, ¿verdad? ¿Verdad que lo enterró? Lo enterró y digamos, y salió un árbol de dinero ahí. Va que no. Qué chivo que así hubiera sido, que lo hubiera sembrado. Yo no sé si eso habrá pensado, voy a sembrar esta moneda y de repente va a salir un árbol como el de los huevitos de oro. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero no salió nada. O sea, él vino, lo sembró y lo enterró. Lo enterró, lo entierra y viene el Señor y comienza a pedirle cuentas a cada uno de ellos. Comienza a pedirle cuentas, tú que hiciste, y bueno, el de los 5, el de los 10. Y llegó al del 1. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que dijo? Tuve miedo. ¿Qué le dijo? Tuve miedo. ¿Cuántos por miedo no avanzamos? Es que me da pena decirle a mis compañeros. Es que me da miedo hablar con mis amigos. Es que me da miedo porque me da pena. Es que mi hijo ya está mayor y le tengo miedo porque se va a ir y no quiero que se... ¿Cuántos por miedo no hacemos las cosas? ¿Cuánto por miedo no avanzamos? Y ahí estamos aferrándonos tal vez. Ahí estamos estancándonos muchas veces en nuestra vida espiritual. Esta persona que dijo, tuve miedo porque conozco que eres un hombre severo, que ciegas donde no cosechaste. Y entonces viene y todavía le dice el Señor, mira, por lo menos lo hubieras metido en el banco, le dijo. Por lo menos lo hubiera metido en el banco y tal vez que te hubiera multiplicado en lo del banquero. O sea, esta persona tuvo miedo. Mire, se trata de hacer un esfuerzo muchas veces por hacerlo. Sí, porque si no siembras nada, el que no siembra nada, nada cosecha. Por eso el versículo 6, mire, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Por lo general este versículo nos suena más a diezmos, ¿verdad? Pero no estoy hablando de eso en este momento. No estoy viendo nada que ver con eso. Sino que hay muchas cosas en nuestra vida que tal vez no están produciendo porque no estamos sembrando nada. Porque tal vez no estamos sembrando. No es de quedarse con los brazos cruzados como el siervo. Si muchas veces, ¿sabes qué necesitamos? Entender que aunque las dificultades sean grandes, que eso no te detenga para sembrar la palabra de Dios, para comenzar a actuar, para comenzar a caminar. Porque sabes también qué pasa, y esto es otra parte también de la ley de la cosecha y de la siembra, que cada uno es responsable también de lo que se siembra. Cada quien es responsable de lo que se siembra. Vea lo que dice. Ahora vámonos a Gálatas, donde aperturamos. Gálatas capítulo 6 y versículo 7. Cada uno es responsable también de lo que siembra. Y esto es algo muy importante que debemos de conocer. Gálatas 6, 7. ¿Lo tenemos? Vea lo que dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Me impacta la parte donde dice Dios no puede ser burlado. Mire, cada uno es responsable de lo que uno está sembrando. Muchas veces el que siembra se olvida de lo que sembró. Muchas veces ha pasado, usted tiró una semilla de aguacate o sembró o tiró su semilla de mango, y cuando vino a ver ya estaba creciendo un palito de mango ahí. Ni cuenta de Dios. Cuando vino a ver, ya estaba creciendo. Ahí lo dejó. Cuando vino a ver, ya estaba más grandecita.
Y de repente creció tanto que hoy hasta está recibiendo los frutos de ese palo de mango. O sea, muchas cosas así son en la vida. No se puede uno, muchas veces lo que se siembra, se olvida lo que sembró. Y muchas veces así nos pasa en nuestra vida personal. Por eso muchas veces hay problemas en los matrimonios, hay problemas en los hogares, hay problemas con los hijos, porque se nos olvida que una vez sembramos algo en ese corazón, algún desprecio, alguna mala palabra, alguna palabra ofensiva, algún rechazo, algo que nosotros hicimos en su momento que tal vez para nosotros fue algo insignificante, que no tenía mucho valor, pero que en el corazón de la otra persona impactó bastante. En el corazón de esa persona impactó mucho. Y tal vez fue algo que le marcó su vida, le marcó su niñez, le marcó su juventud. Y por eso creció con prejuicios, creció con tantas cosas que hoy en día cuesta quitar, porque están bien arraigadas, están bien cimentadas en el corazón de cada una de esas personas. Mire, algo que debemos de aprender es que a Dios no se le olvida nada. Que sembramos en la familia, que sembramos en el trabajo. Por eso dice en el versículo, no os engañéis, dice en el versículo 7, dice, porque no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mi amado hermano, lo que sembramos de alguna manera va a dar frutos. Como cristianos, aún como el joven, como jóvenes o cristianos, se nos olvida que un día vamos a cosechar eso que estamos sembrando hoy, ya sea en nuestra familia, con nuestros hijos, y tal vez va a afectar cómo van a ser ellos como padres, como esposos, como hermanos mayores, como amigos. O sea, lo que sembramos en su momento va a cosechar y va a dar su producto y va a dar su fruto. Mire, yo me pongo a pensar, y de esto se trata el mensaje en esta hora, de que nosotros podemos ser bendecidos, pero va a depender de lo que hoy hagamos, de lo que hoy sembremos, de cómo hoy nosotros podamos entender cómo podemos marcar la vida aún de nosotros mismos. Tal vez hemos dejado cosas a medias, que de repente se nos descuidaron, pero que hoy es el momento que pudiéramos retomarlas y hacerlas de la mejor manera. Mire, yo me pregunto, y creo que le preguntaría a todos, ¿cuántos quieren ser prosperados en su vida? Todos queremos ser prosperados, queremos ser bendecidos, y no me refiero a algo material, eso va a llegar, porque de hecho la palabra de Dios así lo dice, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero ¿qué dice primero? Buscar el reino de Dios. Eso es lo que dice primero. Entonces yo sé que todos queremos ser prosperados. Comienza a sembrar cosas buenas. Es hora de empezarlo a hacerlo. O sea, Dios no olvida lo que tú haces, por muy pequeño que sea, por muy insignificante que para otros sea. Dios no olvida lo que tú haces. Si no, vea lo que dice en el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer, ¿qué dice ahí? Bien, dice. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mi amado hermano, no se canse. No se canse. Tal vez tú has estado luchando y estabas a punto de tirar la toalla con respecto a algo que estabas haciendo, algo que vas a hacer. Tal vez estabas a punto de tirar la toalla. ¿Sabe qué? A su tiempo vas a cegar. Yo sé que ahorita tal vez a la fuerza trae ese mono a la iglesia, pero ¿sabe qué? A su tiempo va a cegar. A su tiempo va a producir esa palabra. Y hoy tal vez usted lo trae a la fuerza, pero el día de mañana, ¿sabe qué? Él lo va a traer a usted. Él lo va a traer a usted. Cuando usted no pueda, Él lo va a traer. Y va a ser lo que usted sembró en Él. Así que no se canse de hacerlo, mi amado hermano. Muchas de las dificultades que vivimos es por lo que hemos sembrado. Pero también hoy podemos cambiar la cosa. Eso sí, también, y esto es una realidad, que también hay un tiempo para la cosecha. Y hay que aprender a esperar. Uno quisiera cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero no se puede. No se puede. Pero ¿sabe qué? Si usted empieza hoy, en su tiempo va a empezar a ser bendecido por ese fruto. Hay un tiempo. Mire, yo conocí una persona que cometió un gran error y quería cambiar las cosas en una semana. No se puede. No se puede cambiar 5 años, no se pueden cambiar 10 años en un día, quisiéramos, pero no se puede. Pero ¿sabe quién es nuestro mejor testigo? El tiempo. ¿Sí o no? El tiempo. El tiempo en su momento va a ver que esa decisión que tomamos fue la más correcta. Sembrar, mi amado hermano, es cuestión de fe. Es cuestión de que tengamos fe, de que en su momento usted va a producir, que en su momento usted va a salir adelante, que en su momento usted va a salir victorioso. Si la semilla cae en buena tierra, pues dará buenos frutos. Nuestro deber es dar buenos frutos para el Señor.
Si siembras en el mundo, ¿qué recompensa va a tener? Recompensa del mundo. Tal vez eso es lo que vas a tener. Pero si siembras espiritualmente para Dios, entonces vas a recibir 1000 veces más. Tal vez una pequeña semilla insignificante, pero esa semilla produce un gran árbol que produce muchos frutos. Recuerde, mire, nuestra vida le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, amén. A Él le vamos a dar cuentas. A Él le vamos a dar cuentas. Pero ¿sabe qué? Esto no es para que tenga miedo, no. ¿Sabe qué? Para que vea que hoy tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Hoy tenemos la oportunidad de poner en realidad eso, que si somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tenemos la oportunidad de hacer siempre las cosas bien. ¿Por qué? Porque Dios nos ve. Segundo, porque nuestra familia nos ve. Tercero, porque a la larga, mi amado hermano, usted y yo nos vamos a sentir bien, porque no hay nada mejor que agarrarse de la mano de Dios y sobre todo caminar agarrado de su mano con la mirada puesta en Él, porque aunque venga cualquier dificultad, aunque venga cualquier tempestad, nosotros firmes salimos más que vencedores. Si usted lo cree, regalemos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.